Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Para los rasgos convencionales de la historia analógica de la política, el debate entre Sergio Massa y Javier Milei fue una paliza del candidato de Unión por la Patria desde el primer minuto. Un Massa que estuvo a la ofensiva, que encontró rápido una fórmula, por sí o por no, para arrinconar a Javier Milei. Y que de entrada, además, en el bloque en el que se suponía que la iba a pasar peor, el bloque de economía, logró arrinconar a Milei, imponerle una lógica, una dinámica, en la cual Milei era el que tenía que explicar, por sí o por no, si piensa hacer una masacre en la Argentina o no a nivel económico. En el bloque donde Massa, el ministro candidato, más complicado estaba porque los números de su gestión son los que lo incriminan, se lo vio prácticamente regalado a Milei sin poder zafar del diseño que había hecho Massa con sus asesores, con el grupo de publicistas brasileños que Lula le prestó a Massa por esta campaña. Y apareció Milei durante toda esa primera parte del debate tratando de despejar interrogantes, tratando de despejar ese sentimiento, esa sensación de miedo que genera la motosierra en la vida de millones de personas que de una forma o de otra en la Argentina necesitan cada día la asistencia del Estado, la ayuda del Estado, la presencia del Estado. Nunca Milei pudo hacer pie durante casi todo el debate, sobre todo en el comienzo, pero así se lo vio a la defensiva, y nunca pudo cuestionar a Massa, como decía, por los datos de una realidad que, por supuesto, ya era grave antes de que el ministro asumiera en Economía, pero que se agravó muchísimo más con Massa en el ministerio. Podemos hablar de la inflación de 142% en el último año, una inflación que Massa duplicó en un año. Cuando asumió estaba alrededor de 70-75%, hoy está en 142%, incluso tras la baja que registró el INDEC en las últimas horas. Por eso esa victoria de Massa en el debate, en el formato analógico de la política, de la televisión, está escindida en gran medida de la realidad del presente y tiene mucho que ver con el debate que viene, con la Argentina que viene, que es el debate que, por supuesto, tiene lógica en este momento, pero además es el debate que más le conviene al gobierno. Un gobierno que durante 4 años no dejó conforme a casi ninguno de sus propios votantes. ¿Cómo hizo Massa para imponer esa supremacía, esa superioridad tan clara sobre Milei? Un poco lo que decía su propia capacidad, sin duda. Un político entrenado, formateado para superar con facilidad este tipo de pruebas. Alguien que toda la vida se dedicó a la política, que hace muchos años, 20 años que está en el Estado, en funciones siempre importantes, titular del ANSES, jefe de gabinete, ahora ministro de Economía, en su momento presidente de la Cámara de Diputados, intendente. Y Massa lo devolvió a Milei, por lo menos por un rato, al lugar de panelista que tenía antes de siquiera soñar con ser candidato a presidente. Lo rebajó Massa a Milei al lugar de inexperto, justamente Milei, que hizo su carrera presentándose como un académico, como alguien que sabía de teoría económica, como un especialista,
como un experto, el dueño de un saber, ¿no? Los economistas en general, sucedió durante la década del 90, los economistas eran los dueños de un saber que valía más que nada en la Argentina de los años 90 y hasta el estallido de la convertibilidad. Bueno, Milei expresa un poco el regreso a ese sitial de autoridad para los economistas. Sin embargo, frente a Massa, todo eso que lo trajo hasta acá, en alguna medida, o que fue un elemento muy importante para que Milei llegue hasta donde llegó, frente a Massa eso valió nada, o prácticamente nada, no lo supo hacer valer Milei frente a un ministro de Economía. Eso es lo más paradójico. Si fuera otro tipo de ministro, el ministro del Interior, o el ministro de Turismo, o el jefe de gabinete, pero Milei no supo hablar de economía frente a un ministro de Economía que tiene todos los números que le juegan en contra. Hay además otro elemento, o hubo además otro elemento, central también para mucha gente hoy en la Argentina que va a ir a votar el próximo domingo, que es el bloque de la seguridad, donde también se lo vio a Milei haciendo agua de manera muy alevosa, cediéndole la palabra a Massa, algo que Massa aprovechó también con mucha rapidez, con mucha claridad, cuando le dijo, bueno, cuando uno no tiene nada para decir, tiene que ceder la palabra. Pero en este mundo de paradojas también hubo un doble error en ese bloque de seguridad, porque por un lado Milei presentó a Giuliani, Rudolph Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, el creador de la tolerancia cero, como una autoridad en la materia, y claro, Giuliani es Massa en Argentina, o Massa es el discípulo argentino de Giuliani. Cuando Donald Trump asumió como presidente, hubo solamente 2 argentinos en la gala de Donald Trump y estaban invitados por Rudolph Giuliani. Uno era Martín Redrado, el otro era Sergio Massa. Estoy hablando de la prehistoria, pero el macrismo en ese momento jugó por Hillary Clinton. Fue Massa el único argentino que jugó expresamente por Trump y que fue incluso a la gala de Trump invitado por Giuliani. Claro, es otro momento, por eso digo que hay un doble error. El primer error es de Milei, de tratar de mencionar a Giuliani como una fuente de autoridad cuando Giuliani es Massa. El segundo error es el del propio Massa, que no puede más que reivindicar esa relación que tiene con un personaje como Giuliani que hoy está en su peor momento. Lo investiga el Departamento de Justicia, lo señala el Departamento de Justicia de Biden por haber sido uno de los conspiradores que organizó el asalto al Capitolio, que organizó el intento de Trump de impedir que Biden asuma las elecciones. Y está, claro, en su hora final Rudolph Giuliani en Estados Unidos. Trump hizo incluso alguna cena de recaudación para pagarle los abogados. Está vendiendo alguna de sus propiedades en Manhattan. Y claro, no tiene nada que ver con las coordenadas actuales de esta elección, donde Massa se supone es el rival del discípulo local de Trump, de Milei. ¿Cómo habrá caído en el Departamento de Estado, en Washington, en Biden, que Massa, el candidato aliado a los demócratas, se supone el que defiende la democracia frente al candidato antisistema, haya reivindicado su cercanía, su sociedad con Giuliani, hoy señalado como conspirador en Estados Unidos por haber tratado de impedir que Biden asuma la presidencia? Bueno, son anécdotas menores de un escenario en el cual Milei, por supuesto, no pudo hacer pie en ningún momento ni en ningún terreno, y en 2 terrenos donde, claro, mucha gente tiene siempre su atención puesta: la economía, la seguridad. Suelen definir el voto de los indecisos. Y hay que ver ahora, claro, qué incidencia tiene y hasta qué punto ese debate define o no la voluntad de la gente que todavía no decidió qué va a hacer el próximo domingo. Me decía Federico Aurelio, director de la consultora Aresco,
en los días previos al 22 de octubre, Massa tuvo su gran remontada. Fue en las horas previas al 22 de octubre, en los días previos, en los 3 o 4 días previos, que Massa, que ya venía recuperando, logró lo que después pudimos ver, esa formidable remontada de 9,5 millones de votos el 22 de octubre. Es decir, que en estas horas se están definiendo muchos votos que son los que van a definir el nombre del próximo presidente. Si sucede lo mismo que sucedió en octubre, bueno, la definición, el nombre del sucesor de Alberto Fernández va a surgir del balance que hagan cientos de miles de personas que todavía no definieron su voto. Durante ese debate, que llegó a tener 50 puntos de rating, y hay que ver hasta qué punto incide o no. Algunas encuestas dicen, bueno, esto le sumó un punto a Massa. Otros dicen, hasta ahora no se ve que haya beneficiado a Massa. Pero durante ese debate, Milei le dio argumentos a Macri para alimentar una de las grandes preocupaciones de Macri, el gran socio que hoy tiene Milei. Porque uno lo veía a Milei que no se preparó para ese debate en lo más mínimo, y la preocupación de Macri, la preocupación que Macri viene teniendo desde hace tiempo, la idea de que Milei no quiere en realidad ser presidente de la Argentina, bueno, encuentra argumentos muy ciertos, porque no se preparó como alguien que realmente está deseando, luchando por llegar a la presidencia. Todo lo contrario, por supuesto, hizo Massa. Cuando uno habla con la gente de La Libertad Avanza, bueno, ellos hacen otro balance. Dicen, Milei logró su objetivo. Massa lo quería presentar como un inestable, quería lograr que se desborde, que entre en una crisis de nervios. Bueno, eso no sucedió. Sin duda eso no sucedió. Al mismo tiempo, fue una paliza de Massa a Milei en ese mano a mano que vimos el domingo pasado y que vieron cientos de miles de personas. La pregunta es cómo impacta en este escenario, con estas coordenadas, donde se discute democracia y autoritarismo para la gente que vota a Massa, pero también se discute peronismo y antiperonismo para la gente que rechaza a Massa, o se discute el cambio y la continuidad. El dato de inflación, 8,3%, mucho más bajo que el número de septiembre y agosto, pero sigue siendo muy alto. Y si uno mira el número, en los primeros 10 meses del año, la inflación es de 120%. En el último año de Massa ministro, 142,7% de inflación. Bueno, ¿cuánta gente puede prescindir de estos datos? Decir, esta realidad no es tan importante porque hay otras cosas en juego, y votar a Massa desligando al candidato del ministro. A Massa hasta ahora, por lo menos el 22 de octubre, no se lo juzgó por el presente. 9,5 millones de personas no lo juzgaron prioritariamente por el presente. Y la disyuntiva, como dice el propio ministro de Economía, es Massa o Milei. Sin embargo, aunque la inflación no pareciera ya darse por sentada y pareciera que no mueve el amperímetro, una persona muy ligada a Massa, un político con mucha experiencia, me decía en las últimas horas, el faltante de combustible de hace 10, 15 días nos hizo perder 2 puntos. En 4 días perdimos 2 puntos. Porque claro, es una sensación distinta para la Argentina ver que no hay combustible, ver que la Argentina está al borde de la parálisis, de que ese escenario con el que por supuesto la oposición suele machacar, bueno, encuentra elementos ciertos. Y claro, la inflación es como que ya es parte del paisaje en la Argentina, incluso esta inflación, de la cual no hay antecedentes en los últimos 30 años. Sin embargo, el faltante de combustible lo complicó al gobierno, según me decía alguien muy cercano, muy cercano a Massa en las últimas horas. Milei, que surgió del enojo con la política, con el Estado, con la democracia, también alimenta otro tipo de miedos,
Porque claro, reivindica la dictadura militar, la candidata a vicepresidenta, reivindica a Menem y a Cavallo, reivindica a Margaret Thatcher, como lo hizo también el domingo último, y habla de privatizar y habla de un mesianismo de mercado, de un sálvese quien pueda, que genera mucho temor en millones de personas. Milei además es capaz de reunir en su contra a un arco impresionante de fuerzas, al peronismo por supuesto, al progresismo, a parte del radicalismo, a sectores de centro, a la Iglesia Católica y al feminismo, al poder económico, grupos económicos muy importantes de la Argentina, ganadores permanentes, amigos de Sergio Massa, a la Embajada de Estados Unidos, al Departamento de Estado. Todo eso está hoy ordenado detrás de la opción Massa presidente. ¿Tiene chances de ganar Milei con Macri? ¿Con algunos actores del poder económico? ¿Con alguna ayuda del trumpismo? ¿Con el enojo de tantos años con esta democracia, con las promesas incumplidas de la democracia? ¿Alcanza la fuerza de la reacción para frenar un eventual triunfo de Massa? ¿Alcanza la fuerza del antiperonismo para convertir a alguien como Milei en presidente? ¿Alcanza el rechazo al peronismo, a Massa, al kirchnerismo, para darle la responsabilidad de gobernar a alguien que es un absoluto improvisado, como se vio el domingo pasado, que no tiene ningún plan y que ni siquiera tiene consenso interno en cuál es la forma de llevar a la Argentina a la dolarización que pretende? Vuelven a aparecer nombres como el de Federico Sturzenegger, como el de Luis Toto Caputo, el macrismo económico, el menemismo económico, Roque Fernández, Carlos Rodríguez. Bueno, habrá que ver si Milei puede nutrirse de ese enojo para llegar, pese a ser un improvisado absoluto, a ganarle a un político, sin duda, un político profesional, responsable en parte del enojo de la sociedad con la política, porque Massa, por un lado, es parte destacada de la política, del sistema político que genera ese enojo, que posibilita 8 millones de votos a Milei, y además, lo dice desde Carlos Maslatón hasta gente del propio gobierno, Massa lo estimuló a Milei de 1000 maneras para que llegara hasta acá. Ahora busca ser el antídoto. En una situación normal, en ningún otro momento, un ministro con 140% de inflación podría llegar a ser presidente. En una situación normal, nadie podría creer que alguien como Milei tiene chances de ser presidente de la Argentina. Pero en este cuadro dramático, por muchas razones, no sabemos si la incertidumbre sigue marcando estas elecciones, las más importantes por lo menos de los últimos 20 años. Después del domingo, que para muchos obviamente es una elección de vida o muerte, vendrán los festejos del ganador y vendrá un escenario complicado ya. Massa dijo que el ministro de Economía va a ser de la oposición, lo cual significa que va a ser un ministro que, en el caso de que gane Massa, cumpla con las demandas del mercado. Nadie imagina un ministro de Economía que contradiga al mercado en un eventual gobierno de Massa. Hay que resolver la brecha cambiaria, hay que bajar esta inflación letal. Y leía hace poco un informe de Colatina titulado Transición, un vistazo al mediano plazo, lo que hoy nadie quiere ni siquiera pensar. Pero hay vencimientos también de deuda para pagar entre 2024 y 2026. La Argentina tiene que pagar 53.000 millones de dólares, casi 18.000 millones de dólares por año va a tener que pagar el próximo presidente. Se habla de que estamos condenados al éxito, de que el litio, de que Vaca Muerta, de que el agronegocio, pero también está esa deuda, una deuda externa descomunal, responsabilidad en parte de Macri, y también una deuda social enorme, con salarios pulverizados, con trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, todo eso le va a tocar al próximo presidente resolverlo. Va a hacer falta mucha templanza, como dice siempre Sergio Massa.
Va a estar a prueba la paciencia social, como nunca, otra vez, porque el próximo gobierno empieza con ajuste, empieza con devaluación. Y va a hacer falta un profesionalismo que hasta ahora no hubo en los últimos años. Todo eso va a necesitar el hombre, la persona, que el domingo próximo sea elegido el nuevo presidente. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.